Bueno, les voy a contar dos aplicaciones que hicimos. Uno de enzima translutaminasa, en particular la proveída por Granotec, y el uso de fibra cítrica en salchichas. Bueno, acá lo que les muestro, no quiero repetir un poco los conceptos que ya se vienen reforzando, mis compañeras lo hicieron muy bien. Acá les muestro dos fórmulas, una fórmula base control, en donde tenemos una base cárnica, por supuesto, y un porcentaje de sal lógico para un chacinado seco de 2,6% de sal y el resto de todos los ingredientes y aditivos típicos en un producto de estas características. Y vemos en la formulación con la translutaminasa que tenemos un reemplazo parcial del 40% de sodio. Parcial, ¿por qué? Porque un poco todo lo que venimos mencionando, que no podemos dejar de utilizar la sal por sus propiedades funcionales. Sí necesitamos que la capacidad iónica de la sal solubilice las proteínas miofibrilares. Sí o sí necesitamos tener extracción de proteína para que esos residuos de proteínas puedan generar los enlaces con la translutaminasa y generar el efecto de pegado que tanto estamos buscando. Entonces, eso es una consideración a tener en cuenta, que podemos tener un reemplazo parcial de sodio, que es muy interesante, ¿no? Hablamos de un 40%. Entonces, la sal en el producto con translutaminasa tiene un 1,5% y la TG la utilizamos en la dosis recomendada por el proveedor en su máxima dosis, ¿sí? Al 1%. Bueno, un poco para que ustedes vean, no les voy a mostrar lo que es un diagrama de flujo rápidamente para hacer un salame. ¿Sí? Tenemos una primera etapa de preparación, el agregado de los ingredientes, el sal y el tripolifosfato en primer orden para lograr esa extracción que estábamos diciendo. El resto de los ingredientes, el fermento, utilizamos un fermento del mercado para, digamos, que la flora, para reducir cualquier flora alterante acompañante, y la translutaminasa en última acción. Amasado, embutido, atado, y acá empieza el juego de la translutaminasa que tanto estamos buscando, ¿no? En la etapa de homogeneización, tenemos una primera etapa de temperado del producto embutido, más o menos son hasta 20 horas para reducir cualquier tipo de condensación en la superficie, y ahí es donde vamos a tener la máxima eficiencia de la translutaminasa, ¿sí? Allí es donde es su óptima acción, le damos tiempo. Si bien la temperatura, como mencionaba Vicky antes, es un poco, su óptima temperatura es mayor, pero a menor temperatura para un manejo en planta hace su acción. Y bueno, en esa primera etapa vamos a tener la máxima unión dada por la translutaminasa. Luego, en la etapa de fermentación, lo que ocurre es que empezamos a tener un descenso de pH, ya por debajo de un 5,4 de pH la acción de la translutaminasa declina, y finalmente ya por debajo de 5,4 y una actividad de agua por debajo del 0,9, ya la actividad enzimática es prácticamente inactiva. Entonces, en la fermentación y en el secado, obviamente ya la actividad en la translutaminasa empieza a decaer, para finalmente luego envasarlo. ¿Qué es lo que vimos en este ensayo que hicimos? Vean cómo en el gráfico de la izquierda se ve la curva de pH, ¿sí? Al cabo de las horas de proceso. La línea roja es la del ensayo hecho con la íntegra TGM, la translutaminasa, y la otra es la muestra control. Tenemos un comportamiento bastante similar. Lo que sí es interesante ver qué es lo que pasó con el tema de la merma, ¿sí? En el seguimiento de la merma se ve un poquitito al principio un enlentecimiento, digamos, en
la merma en el producto con la íntegra TGM respecto a la muestra control. Luego después se equilibra, más pasadas las 72 horas aproximadamente. ¿Está bien ahí? Estos son resultados de un ensayo de análisis de perfil de textura. Lo hicimos tanto con la muestra control versus la muestra con TGM. Y bueno, y acá se ve claramente, o sea, el análisis de perfil de textura lo que nos permite es emular la masticación humana, ¿sí? Se hace como una doble compresión el equipo y se obtienen, digamos, descriptores de textura, dureza, masticabilidad, cohesividad y elasticidad con el equipo, ¿no? Son variables que se sacan, parámetros que se sacan del ensayo. Y acá se ve claramente la diferencia, ¿no? Entre la muestra con íntegra TGM y la muestra control. La dureza, la masticabilidad, la cohesividad y la elasticidad es bastante mayor respecto a la muestra control. Bueno, acá tenemos una muestra a la izquierda del control, a la derecha. La verdad que el producto se ve muy bien, tiene un color característico, el corte es nítido, buena rebanabilidad, bien cohesivo y tiene una mordida característica. Esto es lo que obtuvimos en planta piloto, la verdad que con resultados bastante auspiciosos. Entonces, ¿qué es lo que resolvemos, digamos, qué es lo que observamos, ¿no? Que vemos que en las primeras 70 horas del proceso se ve una merma menor en el ensayo con TGA y lo que podemos inferir es que la translutaminasa, digamos, al formar esta red tridimensional, puede retener el agua, ¿sí?, dentro de esa red y evitar o enlentecer la migración del contenido de humedad de dentro de la pasta hacia afuera. Entonces, al hacerlo más lento, es más difícil la difusión hacia afuera, ¿sí? Por eso se ve una merma menor en la primera etapa del proceso. Entonces, pensamos que con un ajuste del perfil de secado, tanto de la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del aire en el secadero, esto se podría compensar para mejorar esa difusión hacia afuera. Y por otro lado, que vemos que la TG es una alternativa, digamos, a una reducción parcial del sodio. Vemos que puede hacer tiene funcionalidad, digamos, para generar cohesión estructural independientemente, digamos, de la actividad miocínica que tiene la sal, pero no puede sustentar una estrategia amplia en la reducción de sodio en los chacinados secos, ¿sí? Sí, obviamente puede contribuir a reducir la ingesta de sodio en el consumo en general. Muy bien, por otro lado hicimos un ensayo con fibra cítrica. Esto es muy interesante porque pudimos reemplazar la grasa añadida a un chacinado cocido. Esto es parte, quiero decirlo, de un proyecto final de una ingeniera ya en alimentos. Hizo su proyecto final integrador en este tema. Estos datos están sacados de ese trabajo. Y fíjense, acá tenemos una fórmula de salchicha típica, ¿sí?, con almidón, aislado de soja, un 4%, que esto sería, creo que por definición, salchicha con soja, y la fibra cítrica más o menos en 1,1%. Más carragenina, azúcar, tripoli, bueno, todos los ingredientes que allí ven. Del análisis físico-químico, ¿sí?, que ahora me adelanto un toquecito. Fíjense que el porcentaje de materia grasa final en este producto, que después lo van a probar en la planta y después me cuentan a ver qué opinaron, es de 4,5%. O sea, está muy bueno este resultado. Pensemos que una salchicha tradicional del mercado está entre 11, 13, dependiendo la marca, de grasa, ¿sí? O sea, acá no estamos poniendo grasa añadida, solamente va a ser la grasa propia del músculo. Bien.
Y además que, bueno, le agregamos fibra de 1,9%, tío. Acá se ve el proceso, ¿sí? Esto se hace en cúter. El orden de agregado es muy importante, ¿sí? Como siempre, sal, tripolifosfato al principio para extraer proteínas. Y parte del agua de la fórmula. Y después, en vez de grasa, lo que vamos a agregar es la fibra cítrica. En este caso se agregó en seco, como se ve ahí en la imagen, en el punto 2 a la derecha, como reemplazo de la grasa. ¿Qué va a hacer esa fibra? Va a emulsionar, ¿sí? No nos olvidemos que esta fibra tiene un porcentaje de fibra soluble, un porcentaje de fibra insoluble, va a captar grasa y agua y va a actuar de emulsionante. Agregamos gomas, no es única, como decía Vicky antes. Estos sistemas son multifuncionales, no por sí solos van a hacer todo el trabajo. Necesitamos también otros ingredientes que nos ayuden a complementar. Gomas, especias, saborizantes, colorantes, eritorbato. Y finalmente, extensores al final de la fórmula, como siempre, almidón más agua. Ahí se ve la emulsión en la cúter, se obtuvo una buena merma en la cocción, menor al 5%, que es lo ideal, un 1%, está muy bien. Y realmente las características son bastante buenas. Tiene muy buena elasticidad, lo van a ver después en la planta. Buen color, buen sabor. Y en un ensayo con consumidores que hicimos en el marco de esta tesis, obtuvimos un 83,1% de aceptabilidad. Entre me gusta y me gusta mucho, tuvo muy buena aceptabilidad, por suerte. Bueno, es muy cortito lo mío. Creo que viene bien. Así que si vienen preguntas...